En cuanto a la atención médica, fue excelente. No te venden la cantidad de leche que uno quiera o que uno necesite. Dios mío, ¿qué se van a hacer esas madres para poder alimentar a sus hijos? Y siento que aquí las madres en ese sentido no se tienen que limitar. Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal y en este video les voy a compartir cómo ha sido mi experiencia siendo mamá extranjera aquí en República Dominicana. En este caso yo que soy cubana, les voy a compartir un poquito de mi experiencia ya que ahora mismo soy mamá aquí en República Dominicana, pero ustedes saben que yo tuve un hijo en Cuba. Ustedes en los comentarios me han pedido muchísimo este video, me han dicho que les cuente qué se siente al haber tenido un bebé aquí en República Dominicana y cómo fue con mi primer hijo en Cuba. Entonces hoy les voy a contar todo. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal por si no lo han hecho. Es gratis y así me ayudan muchísimo. Bueno, si sigues mi canal desde hace tiempo, sabrás que ya yo he comentado en muchas ocasiones algunas de las diferencias que se encuentran entre mi país. ¿Y por qué les digo esto? Porque al hoy contarles mi experiencia siendo mamá cubana aquí en República Dominicana, evidentemente voy a tener que mencionar algunas de estas diferencias que seguramente ya ustedes saben. Pero recuerden que yo voy a estar hablando desde mi experiencia. Lo primero es en cuanto a la salud. A raíz del video que yo les hice a ustedes mostrándoles cómo había sido mi parto aquí en República Dominicana, muchos, pero muchos me estuvieron preguntando que cómo había sido mi parto en Cuba. Y la verdad es que en cuanto a la atención médica fue excelente, no tengo ninguna queja, fue muy bien, al igual que aquí en República Dominicana. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Y es que en Cuba los hospitales no tienen las condiciones necesarias. Sí, uno tiene su parto y todo está perfecto, pero faltan muchas condiciones en cuanto a la alimentación, la higiene, muchas cosas en los hospitales. Porque, por ejemplo, cuando yo estuve ingresada, en Cuba te ingresan 15 días antes aproximadamente, antes de que des a luz. En algunos casos, las embarazadas que viven bien cerca de las clínicas, bueno, en este caso hospitales, porque eso me lo estuvieron comentando muchísimo. Yo siempre decía, voy para el hospital, voy para el hospital. La verdad es que yo me atendí en una clínica, pero como en Cuba a las clínicas o policlínicos se les llama a lo que pertenece al municipio y hospitales se les llama a lo que son hospitales a nivel provincial. Yo aquí estaba un poco confundida porque la verdad es que aquí sí hay clínicas privadas y hospitales públicos. Yo pensaba que la diferencia estaba cuando tú decías hospitales públicos y hospitales privados, pero no, se le llama clínica a los que son privados y hospitales a los que son públicos. Y por eso yo siempre decía, voy para el hospital, pero me estaba refiriendo realmente a la clínica privada. Y esa es una de las ventajas que también hay en República Dominicana. La ventaja de que aquí tú tienes la opción de elegir dónde te quieres atender, ya sea en el público o ya sea en el privado. Cosa que en Cuba no pasa así. No tienes esa opción de elegir porque solamente están los hospitales o clínicas públicas del estado, o sea, no hay privadas. Y ahí es donde yo me refiero, que mi atención en cuanto a la atención médica fue muy buena, porque los médicos son muy buenos en Cuba, de eso que no les quepa a ustedes la menor duda. Por ejemplo, en una sala donde habíamos 15 embarazadas y un solo baño, no les puedo explicar a ustedes esos baños que para qué. Al igual que los insumos médicos, al igual que los medicamentos, todo en general era un problema. Y eso fue contándole mi experiencia de hace 10 años cuando di a luz a mi primer hijo. Hoy en día, 10 años después, la situación está peor, pero peor. Entonces, cuando me preguntan por mi experiencia sobre mi parto siendo cubana aquí en República Dominicana, la verdad, mi parto en Cuba fue bueno porque la atención que recibí fue muy buena, y en República Dominicana fue muy buena también porque la atención médica que recibí también fue muy buena, y
Por otro lado, la atención en cuanto a la clínica también fue muy buena. Yo sé que les conté a ustedes mi experiencia en el otro video que les hice, cómo había sido todo el proceso y tal, y muchas personas me dijeron que faltó que atendiera un poquito mejor y todo. Recuerden que yo les estaba contando cómo yo pensaba que iba a ser, como por ejemplo cuando les dije, yo pensaba que me iban a llevar para un cuarto primero, pero no, o sea, realmente no es así, porque después yo pregunté y todo y no era así. Primero me llevan para la sala, la cirugía y demás, y después es que me llevan para el cuarto. Y sí, aquí yo pude elegir atenderme en una clínica, cosa que en Cuba no pude. En Cuba no pude atenderme en una clínica, me tocó en el hospital. Sin embargo, aquí tuve esa posibilidad de decir, voy a dar a luz en una clínica. ¿Por qué? ¿Por qué elegí esto? Porque yo quería tener una doctora que yo pudiera llamar y decirle, doctora, me pasa esto, doctora, y esa doctora me atendiera. ¿Por qué otra razón? Porque yo quería tener un cuarto solamente para mí, para que mi esposo pudiera estar ahí conmigo, para que me ayudara, para que me cuidara. Además que las enfermeras me estuvieron cuidando todo el tiempo, eso lo recalco, pero no hay nada mejor que mi esposo puede estar ahí conmigo, porque ustedes saben que yo estoy lejos de mi familia, no tengo a mi mamá aquí ni a nadie que pudiera estar ahí conmigo, solamente mi esposo. Entonces por esa razón yo quería tener todos los cuidados necesarios en ese sentido y sentirme acompañada todo el tiempo por mi esposo, que me estuviera ahí cuidando, atendiendo emocionalmente y físicamente. Voy a aprovechar que estoy hablando desde este punto de vista en cuanto a la atención médica aquí en República Dominicana con mi segundo bebé y cómo fue la atención médica en Cuba. Voy a aprovechar para hablarles de la atención que estoy recibiendo ahora mismo con la pediatra que está atendiendo a mi bebé. En Cuba, yo recuerdo, y el otro día estaba haciendo memoria, a Daniel lo atendieron, o la pediatra cuando nació, una sola vez. Y ya nunca más lo vio la pediatra. Porque allá en cada pueblo hay un consultorio de la familia. Y en ese consultorio ahí trabaja un médico general integral. Entonces a Daniel quien lo atendía era ese médico general integral cada 15 o cada un mes creo. Y esas consultas fueron, creo que aproximadamente los primeros 3 meses, ya nunca más lo atendió. Porque ya después era como que ya no tienes que venir, si el bebé está bien no tienes que venir aquí a la consulta. Pero en este caso no lo atendía un pediatra, sino que era un médico, sí, es médico. Pero para los bebés se supone que tiene que ser un pediatra. A él lo vio solamente un pediatra cuando nació. Y ahora aquí, esa es otra gran diferencia que yo estoy viviendo o estamos viviendo mis hijos y yo. Y es que a Aiden Gael, desde que nació, que lo atendió el pediatra cuando nació, esa pediatra es la que lo sigue atendiendo. Ya fuimos a la consulta a los 10 días, ahora tiene consulta al mes, después tiene consulta a los 2 meses y así hasta que llegue al año. Él va a tener todas sus consultas, todas sus atenciones. Y lo otro que me encanta y me fascina aquí en República Dominicana es que esa pediatra que lo atiende él, si yo por ejemplo tengo cualquier duda estando aquí en la casa, la puedo llamar y le digo, oye, el bebé tiene cólico, ¿qué hago? Oye, el bebé le pasó esto, ¿qué hago? Y ella con gusto me va a atender. En Cuba no era así, en Cuba, como les digo, no tenía pediatra, pero si yo tenía alguna duda con mi bebé, yo no podía llamarla porque nunca era una doctora fija en el consultorio. Siempre eran doctores que iban rotando. Entonces, si yo tenía alguna duda, tenía que ir directamente al consultorio para poder preguntar esa duda que yo tuviera. No podía llamar por teléfono. Es que yo ni siquiera tenía teléfono en ese tiempo. Así que de más estoy contando eso. Así que ya saben, por ese lado, en República Dominicana definitivamente me estoy sintiendo muy bien y estoy sintiendo que mi hijo va a estar bien atendido en ese sentido. Ahora, otro punto que voy a tocar es en cuanto a la fórmula. ¿Y por qué voy a mencionar esto? Yo estoy dando lactancia, pero este bebecito que está aquí necesita como que llenarse un poquito más. La pediatra me dijo, ellos se llenan solamente con los senos, se llenan sí o sí. No te preocupes, pero ¿qué pasa? Que sí, es verdad, se llena, pero se llena como 15 minutos
¿entiendes? Entonces yo hablé con la pediatra y le dije, o sea, no podía descansar en ese sentido, porque era cada 15, 30 minutos tenía, porque la lactancia ustedes saben que es a libre demanda, ¿verdad? Pero es a libre demanda, pero la madre necesita descansar. Por ejemplo, ahora mismo ya ustedes ven que él se despertó, yo le estoy aquí amamantando, ya él se quedó dormido, ya él se llenó, aparentemente ya está llenito, pero se duerme 30 minutos. Entonces a los 30 minutos yo tengo que volver a cogerlo y volverlo a amamantar. 15 minutos volver a cogerlo y volverlo a amamantar. Y así no descanso yo, no estoy descansando. Además que yo estoy bien flaca. Yo estaba gorda cuando estaba embarazada, pero ahora ya estoy flaca. Entonces yo hablé con la pediatra y le estuve contando lo que me estaba pasando a mí en este caso, porque sí es verdad que hay madres que satisfacen completamente a sus hijos y pueden durar hasta 1 hora durmiendo, pero acá este bebecito que está aquí, yo creo que es que no se está llenando lo suficiente, aunque la pediatra me decía que sí se llena, es verdad, yo siento que sí, que puede ser que se llene, pero eso se le va rápido, ¿sabes? Entonces no estaba yo como durmiendo bien y hablé con ella y ella me recomendó la fórmula que ustedes al principio cuando yo estaba embarazada yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto de la fórmula? Porque eso es algo que en Cuba tampoco tuve la posibilidad de tener. Allá pasé muchísimo trabajo y con Daniel me pasó lo mismo, que yo pasaba un trabajo para que Daniel se llenara. ¡Oh, Dios mío! Y al mes ya empezamos a darle leche, pero no fórmula, sino leche, porque allá en Cuba no hay fórmula, eso no existe en Cuba. Puede ser que sí exista o sí lo vendan, pero yo nunca lo vi. Así como aquí en República Dominicana que tú la puedes comprar en cualquier farmacia, allá no es así. En las farmacias en Cuba no hay nada. Pero bueno, eso es otro punto que vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces a mí me tocó en Cuba darle a Daniel leche, porque además yo estaba terminando la universidad y al mes tuve que continuar mi universidad para no perder la carrera. Entonces, como tenía que empezar la universidad, obligatoriamente tenía que darle leche. Pero sin embargo, aquí la pediatra me recomendó la fórmula y ustedes me lo dijeron. No te preocupes por qué fórmula le tienes que dar a tu bebé cuando nazca, porque la pediatra siempre le va a recomendar una fórmula. Ella le recomendó al principio Nutrilón y se lo estuvimos dando como 4 días. Le estoy dando, por ejemplo, pecho y también fórmula. La fórmula principalmente de noche para que duerma un poquito más, para que descanse un poquito más, para que no se despierte tan seguido y así yo poder descansar, porque ustedes saben que también estoy trabajando para YouTube, no he parado de hacer videos y necesito también descansar. Entonces ella me recomendó Nutrilón y en esos primeros 4 días, los primeros 2 días le estaba yendo bien, pero como al cuarto, quinto día, el bebé parece que su cuerpecito no aceptó bien esa fórmula, porque cada vez que le dábamos la tomita, automáticamente la botaba por atrás. Y eso era cada vez que se la dábamos. Y yo me estaba preocupando. Incluso estaba buscando información y todo. Y sí vi que los bebés recién nacidos hacen mucha caquita cada rato y tal. Pero en este caso yo me di cuenta que a él sí era la fórmula, porque era cada vez que se la tomaba. Por ejemplo, se estaba tomando un poquitico y ustedes saben, y nosotros parábamos y ya esperábamos que él terminara, le cambiáramos el pañal y todo, y cuando le terminábamos de dar el otro poquitico que le faltaba, volví otra vez. Entonces yo cogí y ¿qué hice? Llamé a la pediatra y ella rápidamente me atendió y me sugirió cambiarle. Empezamos a darle una que no era tan fuerte, que es Enfamil. Y ya hoy el bebé tiene 21 días y hemos continuado dándole Enfamil y le va súper bien en ese sentido. Sí, en este caso siento que aquí en República Dominicana las madres no tienen que pasar trabajo en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de poderle dar a su bebé esa fórmula que ellos necesitan en caso de que las madres no puedan amamantar, porque yo en este caso es porque siento que no le estoy llenando bien y por eso le estoy dando también fórmula, pero hay madres que tienen alguna enfermedad y no pueden amamantar y esas madres no tienen que preocuparse en ningún sentido. ¿Por qué? Porque aquí te dan la posibilidad de que venden fórmulas, diferentes tipos de fórmulas, diferentes marcas, cosa que nosotros no tenemos esa opción en Cuba, porque allá es la leche única y exclusiva para todo el mundo. Es la que toca, es la que hay. Y yo en ese caso sí pasé muchísimo trabajo, porque allá no te venden la cantidad de leche que uno quiera o que uno necesite.
Para los bebés solamente vendían 3 paquetes cada 10 días, o sea, un paquete cada 10 días, al mes 3. Y me estuve enterando, mi mamá estuvo contando, cuando yo tuve a Daniel era hasta los 7 años. Y hace unos años atrás se mantenía que era hasta los 7 años la leche. Pero me estuvo diciendo mi mamá el otro día que ya la leche no le están vendiendo, que todo lo han ido quitando y ahora la leche le están vendiendo hasta el año, o sea, hasta que el bebé tenga un año. Después que el bebé tiene un año ya no te venden esa leche. Y yo me quedé así, digo, Dios mío, ¿qué se van a hacer esas madres para poder alimentar a sus hijos? Porque un bebé necesita de leche. Y entonces en los comentarios, en ese video precisamente que yo estuve contando de mi experiencia en cuanto al embarazo y tal, que estuve explicando que allá la leche la vendían hasta los 7 años, hubo una madre cubana que me comentó, ella vive en Matanzas, creo, actualmente, y me dijo, Janet, ahora mismo están vendiendo la leche aquí hasta el año, pero llega la leche, o sea, ese paquete de leche llega cada 3 o 4 meses, sí llega. Y yo digo, ay Dios mío, qué trabajo. Y si yo en ese tiempo recuerdo que pasé muchísimo trabajo porque la leche no me alcanzaba y yo pasaba muchísimo trabajo para tratar de conseguir leche, para tratar de comprarle leche a Daniel, y la verdad yo no quisiera imaginarme cómo sería ahora. Debe ser muy difícil, y considero de verdad a todas las madres cubanas ahora mismo que tengan un bebé en Cuba, porque es muy, pero muy difícil. Entonces yo en ese caso me siento bien privilegiada de que aquí no esté pasando trabajo en ese sentido. Ya se quedó dormido, vamos a ver cuántos minutos dura. Y bueno, ya que estoy hablando de este punto que es en cuanto a la alimentación, pues les voy a contar que otra cosa que me encanta aquí en República Dominicana, y eso, disculpen mi ignorancia, pero eso lo vine a descubrir ahora que estoy recién parida, y gracias a una amiga cubana que también tuvo a su bebé aquí. Pero bueno, yo estoy segura que ella no lo aprendió porque tuvo a su bebé aquí, sino porque era algo que ella ya sabía y yo no. Y es que yo puedo pedir en la farmacia los medicamentos que necesito y la fórmula. Yo no sabía eso. Y ustedes saben lo que nos pasó, que los primeros días cuando llegamos a la casa ya de la clínica, a mí me habían mandado algunos medicamentos para el dolor, porque yo me hice cesárea. Si no lo saben, los invito a ver mi video del parto. Y la doctora me mandó algunos medicamentos. Y ese primer día, Yadir salió para las farmacias, y yo creo que ese día, bueno, creo que era jueves de Semana Santa, no me recuerdo ahora si era el jueves de Semana Santa o el viernes de Semana Santa. La verdad es que habían varias farmacias cerradas y Yadir salió a buscar los medicamentos que me habían mandado. Y me dice, no, que tuve que ir lejísimo por allá, por una farmacia, porque estaban cerradas. Y yo, ay. Y al bebé también le habían mandado algunas goticas para los gasecitos y vitaminas que le mandó la pediatra. Creo que él tiene que tomárselas hasta que tiene el año. Y cositas así. Entonces, cuando ya empezamos a darle fórmula al bebé, como tenemos que estar constantemente en la farmacia comprando la fórmula, un día sí, un día no, y así aproximadamente nosotros no compramos tanto. Y en esos días era Yadir todo el tiempo, ahí, esclavo de ir a la farmacia. Y hablando con esa amiga, Laura, que seguramente ustedes la conocen del canal de Hora Cere, ella también es cubana y tuvo a su bebé aquí en República Dominicana. Pero bueno, ella seguro esto lo sabía de hace mucho tiempo. Ella me dijo, pero ¿por qué tú no llamas a la farmacia? Me recomendó GBC porque te hacen un 20% de descuento. Y yo dije, ay, eso está perfecto. Y ella me dijo, llama y pregunta a ver a cómo está y que te lo lleven a la casa. Y yo le dije, ¿en serio? ¿Y cómo yo voy a llamar? O sea, ¿cómo yo voy a llamar a la farmacia y cómo yo voy a saber? Y ella me dijo, mira, te puedes descargar una aplicación o lo puedes buscar en Google, coges el número y ya. Amigos, qué fácil. Disculpen mi ignorancia, pero yo esto no lo sabía. Yo no lo sabía. Y rápido busqué en Google, puse farmacia GBC Bonao, y había una que estaba hasta cerquitica de la casa y yo ni siquiera sabía. Y le dije, no, para que me traigas a la casa una cajita de fórmula en familia, primera etapa. Que a los 10 minutos ya estaba aquí el mensajero. Y ya, yo lo que hago es eso, llamo a la farmacia, por favor, una cajita de fórmula en familia, de la amarilla, etapa 1, y ya. Ellos vienen y me la traen
10 minutos, 15 minutos. Y eso es otro privilegio que tengo yo aquí en República Dominicana, cosa que en Cuba no tenía, porque en Cuba, en primer lugar, no puedes llamar a la farmacia porque no te van a atender. Yo creo que ni siquiera el número de teléfono tiene. Y en segundo lugar, si llamas, ¿para qué? ¿Para qué? Si en la farmacia no hay ni una pastilla para el dolor de cabeza. Nada. Yo les voy a dejar por aquí imágenes de cómo están las farmacias hoy en día. Tú pasas por una farmacia y tú vas a ver a la farmacéutica ahí, mira, arreglándose las uñas. Y tú le dices, no, tiene tal medicamento. No, así, literal, por gusto están ahí. Es decir, que el gobierno está pagando un salario por gusto. Ya ustedes mismos pueden ir tomando sus propias conclusiones y pueden ir comentando qué creen, cómo ha sido mi experiencia en Cuba y cómo va siendo mi experiencia aquí en República Dominicana. La verdad es que no tiene comparación, no tiene. Bueno, otra cosa es que aquí también puedo comprar, o sea, no solamente la fórmula, sino, y esto sí lo he mencionado muchísimo en mis videos, y es que aquí yo puedo comprar los Pampers que mi bebé necesita, puedo comprar la ropita, puedo comprar todas las cosas que yo quiero para mi bebé. Y siento que aquí las madres en ese sentido no se tienen que limitar de ningún tipo, pueden comprar para sus bebés las cositas tan lindas que ustedes saben, la ropita de bebé es tan linda. Bueno, yo no estoy comprando porque ya mi bebé, gracias a Dios, tiene muchísimas cosas que va a utilizar posiblemente hasta que tenga 1 año, pero bueno, a lo que me refiero es precisamente a esto, todas las cosas tan lindas, ropita y cositas que nos han regalado amistades de nosotros, pero que lo tienen porque aquí en República Dominicana lo venden, pero eso no tuve ese privilegio cuando tuve a mi primer hijo, no lo tuve. Claro, él sí tuvo mucho amor, recibió mucho amor por parte de mi familia y eso es algo que a mí me está chocando aquí en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que la familia, amigos. Y todo no es color de rosa. Sí, tengo muchos privilegios, tengo opciones que en Cuba no tuve cuando tuve a mi primer hijo, pero aquí estoy sola. O sea, estoy con mi esposo y con Daniel, pero no tengo ese otro apoyo que uno siempre necesita, que es como el apoyo de la madre. Mi mamá me escribe muchísimo por WhatsApp y siempre está, que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé qué, pero no es lo mismo en persona, porque si ella estuviera aquí, estuviera cocinando. Ella en 1 minuto ya hubiera lavado. Y ustedes no saben en ese caso el trabajo que estoy pasando, porque a pesar de que Yadir es quien me ha apoyado en todo y lo hace todo, no es lo mismo que una madre. Nunca va a ser igual. Y déjenme saber ustedes en los comentarios si han pasado por algo parecido a esto, estar lejos de la familia. Y yo, a pesar de que tengo muchas amistades y me han apoyado, pero nunca es igual. Nunca es igual. Y eso es algo que sí tuve el privilegio de tener con mi primer hijo. Tenía el apoyo de mi mamá, de mi familia, y además que ya Daniel desde que nació recibió ese calor por parte de su familia completa, ese calor por parte de mi papá, por parte de mi mamá, sus abuelas, todo el mundo, cosa que mi bebé ahora mismo aquí no tiene. Él no tiene ese privilegio de tener o recibir ese calor físico por parte de la familia. Claro, lo tiene de nosotros, sus padres, que le damos muchísimo amor. Es muy duro, pero bueno, lo estamos enfrentando de la mejor manera posible y todo positivamente siempre. Y ya que estoy hablando de mi experiencia siendo madre cubana en República Dominicana, también tengo que hablar de esta experiencia que hemos vivido Daniel y yo, y es en cuanto a la educación, que ustedes también me preguntan mucho cómo es la educación aquí en República Dominicana. Al igual que la salud, aquí en República Dominicana también te dan la opción de poder asistir a escuelas públicas y a colegios privados. Es decir, que si tú vas a una escuela pública, por ejemplo, y no te gusta cómo es el sistema o no te gusta la maestra que tiene tu hijo, porque tú crees que, no sé, que no es así o algo, tú simplemente dices, pues yo lo voy a llevar a un colegio privado. Si no te gusta esa escuela privada o ese colegio privado, lo cambias y ya, porque tú lo puedes hacer.
Sin embargo, en Cuba, en ese sentido, tampoco es así. En Cuba, todos los colegios, o sea, todas las escuelas son del gobierno. Eso es lo que el gobierno te hace creer. Pero lo que ustedes no saben es que en Cuba, hoy en día, hay 3 colegios privados para los hijos de mami, papi, dirigentes y también extranjeros. Que eso nadie lo sabe. Y estoy segura que en este video, si hay algún cubano va a decir, eso es mentira, eso no es así. Pues déjenme decirle que sí es así. ¿Por qué? Porque yo fui maestra en Cuba y sé de la existencia de esos 3 colegios con todas las comodidades. En esos colegios no falta nada, ni merienda, ni desayuno, ni almuerzo. Nada le falta a esos niños. Todas las computadoras funcionan, todo. Sin embargo, en las escuelas públicas de Cuba, porque literalmente el gobierno te dice que todas las escuelas son públicas, pero ¿por qué existen 3? Que no puede ir cualquier niño, no, son solamente los hijos de mami, papi, dirigente. No hay libretas, no hay lápices, las mesas donde se sientan malas, en malas condiciones. Hoy en día en Cuba hay un trabajo que es un señor que es de mantenimiento. ¿Y para qué? Porque ese señor es el encargado de, si se rompió la mesa, repararla, ponerle alambre y todo. Si se rompió una silla, repararla, ponerle alambre y todo. O sea, así es como funcionan las cosas hoy en día en las escuelas en Cuba. Reparando y las condiciones son muy malas. Sin embargo, aquí en República Dominicana hemos tenido la experiencia con Daniel. Incluso les grabé un video que lo subí para el canal de blog, en donde a Daniel lo cambiaron de escuela porque hicieron una escuela nueva, pero en la escuela que él estaba no tenía esas malas condiciones, estaba en muy buenas condiciones, solo que hicieron otra escuela nueva porque esa escuela donde él estaba la van a coger para un liceo, y entonces la nueva, muy bonita, por aquí le voy a dejar imágenes, una escuela súper linda, incluso con baños para la inclusión con los niños que tienen alguna discapacidad y todo eso. Entonces sí, es verdad, la educación en Cuba, los maestros sí son muy buenos y están muy, pero muy preparados. Yo lo puedo decir. Entonces, aquí en República Dominicana, Daniel, gracias a Dios, no está pasando trabajo en ese sentido. ¿Por qué? Porque en la escuela tiene todas las condiciones. En la escuela le dan desayuno. En la escuela, cuando empezó este curso, le dieron mochila, le dieron zapatos, le dieron todo, sus libros, sus libretas, le dieron todas las condiciones para que Daniel pueda asistir a la escuela. Incluso el uniforme se lo regalaron. Es regalado aquí el uniforme. Y ese privilegio nosotros no lo tuvimos en Cuba, porque a pesar de que sí, es un país que seguramente ustedes han escuchado mucho de los maestros cubanos, los médicos cubanos que son muy buenos. Sí, es verdad que son muy buenos los médicos cubanos y los maestros cubanos, pero las condiciones económicas que está enfrentando ahora mismo mi país no ayuda para nada. No ayuda para nada. Entonces, ese honor que teníamos, yo creo que se nos está yendo por el piso. Se nos está yendo por el piso. Ya a veces da esta pena decir, soy maestra, porque es como las personas te miran en la calle. Así. Bueno, familia, seguramente en este video no he tocado todos los puntos que debía de tocar en cuanto a cómo ha sido mi experiencia siendo mamá cubana aquí en República Dominicana. Seguramente me faltaron muchísimos más puntos, pero no quisiera como que ser tan negativa tampoco. Al contrario, quiero ser positiva, quiero agradecer a Dios por tener el privilegio de poder estar aquí en República Dominicana y poderle contar a ustedes estas experiencias que estoy viviendo aquí ahora mismo. Déjame saber en los comentarios si eres mamá y estás viviendo en un país que no es el tuyo, cómo ha sido tu experiencia, cómo lo estás viviendo y cómo te va. Y el mensaje que le quiero transmitir a todos ustedes es que al final ser mamá es un viaje muy hermoso, sin importar donde quiera que estemos.